Cuando hablamos de Atlético Nacional, de verdad que no estamos hablando solo de un club de fútbol. Es otra cosa. Es un ícono cultural, la institución que básicamente cambió para siempre la historia del fútbol en Colombia y se convirtió por derecho propio en una leyenda continental. Así que vamos a meternos de lleno en la historia del famoso Rey de Copas. Y ojo, que esto no es una historia más. Es que es la crónica de un equipo que, vamos, desde que empezó a andar, parecía que tenía el destino marcado. Su misión, ser el primero. Siempre, en todo. Es una historia de mucho orgullo, de una pasión que desborda y de cómo el color verde, su color, se acabó convirtiendo en sinónimo de victoria. Vale, para entender de verdad a Nacional, primero hay que entender qué es lo que representa. Y no va solo de los títulos, que bueno, ya veremos que son un montón. Se trata de una identidad que se ha ido forjando a fuego lento, a base de buen fútbol, de una mentalidad siempre ganadora y sobre todo de un vínculo con su gente que es, bueno, es indestructible. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, en su fundación, con una filosofía que era única, algo que le dio alma al club desde el minuto 1 y que lo conectó, de una manera súper especial, con todo el país. A ver, la historia arranca en el 47, en Medellín, pero el momento que lo cambia todo, el punto de inflexión, llega en 1950. Ojo, cambiar el nombre a Atlético Nacional no fue un simple trámite, que fue una declaración de intenciones en toda regla. Y claro, la cosa funcionó. Solo 4 años más tarde, ¡pam!, primer título. El primer grito de campeón, el comienzo de todo. Y aquí está la clave de todo, el corazón de esa identidad de la que hablábamos. La famosa filosofía de los puros criollos. A ver, paremos un segundo a pensar en el impacto de esto. Un equipo compitiendo al máximo nivel solo con jugadores colombianos, durante décadas. Esto, claro, no solo generó un orgullo nacional brutal, sino que creó una conexión súper profunda. La sensación de que Nacional era de verdad el equipo de todos. Pero la leyenda de Nacional, la de verdad, la que se escribe con letras de oro, esa se forjó en el continente. Porque el club no es que solo ganara la Copa Libertadores, es que fue el primer equipo colombiano en conseguirlo. Abrió una puerta que, hasta ese momento, parecía cerrada con 1000 candados. Casi imposible. Y aquí vemos algo súper interesante, que es el contraste entre sus dos grandes conquistas continentales. Son como la noche y el día. Por un lado tienes la de 1989, la gesta, la hazaña heroica, el sufrimiento hasta el último segundo, pura épica. Y por otro, la de 2016, la perfección, el fútbol total, un dominio absoluto. Dos maneras muy distintas de alcanzar la misma gloria. Venga, vamos a viajar a 1989. El panorama era desolador, no hay otra palabra. Habían perdido 2-0 en la ida, en Asunción, contra un Olimpia de Paraguay que era un hueso durísimo de roer. La misión para la vuelta no era difícil, era monumental. Parecía sinceramente que hacía falta un milagro. Pero entonces llegó esa noche mágica en Bogotá. Y ocurrió. El equipo, que no estaba solo, estaba empujado por un país entero, hizo lo que parecía impensable. Remontó, igualó la eliminatoria y forzó la tanda de penaltis. Imaginen la tensión. La atmósfera era eléctrica, se mascaba en el ambiente que la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Y en esa tanda de penaltis, de repente, apareció una figura que se haría inmortal. René Higuita, el loco. Se hizo gigante en la portería, parando penaltis clave. La responsabilidad final, todo el peso de un país, cayó sobre Leonel Álvarez. Y no falló. Marcó. Y se desató la locura absoluta. Por primera vez en la historia, Colombia era campeona de América. Ahora, ¡pum!, saltamos 27 años en el tiempo. Año 2016, y la historia no pudo ser más diferente. El Nacional de Reinaldo Rueda no tuvo que sufrir. No necesitó la épica. ¿Por qué? Porque era una máquina de fútbol. Una máquina perfecta. Dominaron el continente de cabo a rabo con un juego brillante, efectivo, que enamoró a todo el mundo. Claro, estas gestas, estas conquistas, no pasan por arte de magia. Detrás hay protagonistas, hay héroes, jugadores que hicieron mucho más que ganar títulos. Se convirtieron en símbolos eternos del club. Y aquí tenemos a algunos de los más grandes. Higuita, el loco, el genio que reinventó la portería y fue el héroe del 89. Andrés Escobar, el inolvidable caballero del fútbol, pura elegancia y liderazgo. Aristigol, Víctor Aristizábal, el hombre gol, el máximo artillero. Y como no, Franco Armani, el muro, el candado en la portería, que fue clave para la perfección de 2016. Cada uno una pieza fundamental de esta leyenda. Pero si hay algo que define a Nacional, es su gente. Y esa gente tiene un templo. Para entender la grandeza del club, es vital entender esa conexión casi mágica que existe entre el equipo, su estadio y su hinchada.
Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el Atanasio Girardot sea una auténtica fortaleza? ¿Por qué? Para cualquier equipo de Sudamérica ir a jugar allí es una pesadilla. Pues la respuesta está en el ambiente, en lo que se vive en esas gradas. Es que es una locura, un espectáculo total. El recibimiento al equipo, con ese mar de humo verde, los tifos gigantescos de los del sur, que son una de las hinchadas más famosas, y sobre todo un cántico, un muro de sonido que no para en los 90 minutos. El Atanasio no es un estadio, es un volcán en erupción. Es sin duda el jugador número 12 que ha ganado muchísimos partidos. Bueno, y llegamos al final. ¿Cuál es la suma de toda esta historia? ¿De esa filosofía tan particular? ¿De esa pasión? Pues muy sencillo, un ADN de campeón. Inconfundible. Y si hay que resumirlo en un dato, es este. 33. Así de simple. 33 títulos oficiales. Este número convierte a Atlético Nacional en el club más ganador de toda la historia de Colombia. Para ellos, ganar no es que sea una opción, es que está en su naturaleza. Y ojo, que su dominio no se queda en Colombia, va mucho más allá. 7 títulos internacionales en total, con 2 Copas Libertadores. Por eso, cuando se les llama el Rey de Copas, no es una exageración, ni mucho menos. Es simplemente la descripción de lo que son, un gigante del continente. Así que si tuviéramos que empaquetar todo esto en un solo concepto, sería este. La mística verdolaga. Es algo que no se puede tocar, es intangible. Es esa mezcla de garra, de coraje, pero también de buen fútbol, de jugar bien la pelota. Es una mentalidad ganadora y la responsabilidad de saber que vistes una camiseta con una historia de grandeza detrás. Y no hay mejor manera de cerrar este repaso que con el grito que lo resume todo. Una frase de su himno que para millones de personas es casi un juramento de lealtad. Porque al final, para su gente, Atlético Nacional no es solo un equipo de fútbol. Es la alegría, es el orgullo, es la pasión que define sus vidas.